Dios te bendiga, Dios te guarde, amado hermano. Espero que te encuentres muy bien. Aquí estamos reunidos una vez más. Eso me llena de gozo, me llena de alegría, porque podemos estudiar la guía, valga la redundancia, para el estudio de la Biblia para el tercer trimestre de este año 2025, cuyo libro de estudio, texto de estudio es el Éxodo. Estamos en la lección número 12, que tiene por título Te ruego que me muestres tu gloria, y hoy vamos a estudiar la lección para el día jueves 18 de septiembre, que tiene por título El rostro radiante de Moisés. Y esta lección es maravillosa por la gran enseñanza que nos va a dejar. Recuerda que son experiencias vivenciales lo que estamos buscando con Dios, no solo conocimiento, porque conocimiento es fácil de adquirir, pero una relación viva con Dios requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere compromiso. Y eso es lo que estamos aquí haciendo al revelarte la palabra de Dios cada día, o al enseñar la palabra de Dios cada día, porque yo no estoy revelando nada, simplemente estoy siendo guía conforme a lo que el Espíritu diga que digamos. Entonces vamos a orar para dar inicio a esta lección el día de hoy. Padre nuestro que estás en el cielo, toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza es tuya, mi Señor. Oh Dios, te pedimos perdón por nuestros pecados, que nos limpies de toda maldad. Padre, hemos conocido tu carácter, hemos vivido una vida en la cual tú has manifestado tu carácter en nosotros, porque si no fuera por tu carácter amoroso, bueno, bondadoso, tardo para la ira y lleno de misericordia, ya no estaríamos aquí. Así que te damos las gracias, Padre, por tus bondades y por tus misericordias. Pedimos más de tu Espíritu Santo para que sea Él quien nos guíe y que nos instruya en este día. Nuevamente pedimos perdón por nuestros pecados, nos limpies de toda maldad, y esta oración la pedimos o la deseamos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. El rostro radiante de Moisés. Vamos a leer Éxodo capítulo 34, versículos 29 al 35. Y dice así, versículo 29. Después descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en sus manos. Al descender del monte, la piel de su rostro resplandecía por haber estado hablando con Dios. Pero Moisés no lo sabía. Fíjense que la Biblia enfatiza que Moisés no lo sabía. Versículo 30. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y al ver que la piel de su rostro resplandecía, tuvieron miedo de acercarse a él. Versículo 31. Entonces Moisés los llamó. Aarón y a todos los príncipes de la congregación se acercaron a él, y Moisés les habló. Versículo 32. Luego se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Versículo 33. Cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Versículo 34. Cuando Moisés iba ante Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía al salir. Comunicaba a los hijos de Israel lo que le era mandado. Versículo 35. Al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro resplandecía. Entonces Moisés volvía a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Entonces, maravilloso, maravilloso. Ahora, vemos aquí en la revelación, empecé diciendo que en el versículo 29 dice que su rostro resplandecía, pero Moisés no lo sabía. Y dice que el rostro resplandecía era por haber hablado con Dios, pero no solamente eso. Lo que representa el rostro iluminado de Moisés es la gloria de Dios manifiesta en él. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que realmente estaba reflejando Moisés? El carácter de Dios. Y cuando Dios se reveló ante Moisés en la lección de ayer que leímos, que era Jehová es Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, de verdad, y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que en ningún momento tendrá por inocente al culpable. Entonces, ¿qué es lo que manifestaba Dios aquí? El carácter de Dios, su bondad, la gloria. Ya vimos que cuando Moisés le dijo a Dios, muéstrame tu gloria, Dios le mostró su bondad. Entonces, esto no representaba solamente que Dios había estado hablando con Moisés, sino que Dios había transformado totalmente el carácter de Moisés. Y a donde Moisés iba a reflejar el carácter de Dios, su bondad, su misericordia, su amor, su obediencia, su justicia. Todo iba a manifestarlo Moisés. ¿Ok? Entonces es importante, amados, que lo podamos entender, pero lo clave aquí es donde dice que Moisés no lo sabía.
Una persona que esté reflejando el carácter de Dios nunca se va a jactar de lo que está haciendo, porque no lo va a saber. Porque para poder manifestar el carácter de Dios debe haber una comunicación, sí, y una relación tan compenetrada que tiene que estar ante los pies de Dios. Esa persona tiene que estar permanentemente ante los pies de Dios. ¿Y qué sucede cuando nosotros nos acercamos a Dios o a Cristo? Lo que nosotros vemos es nuestra imperfección, nuestra maldad, nuestra necesidad de un Salvador. Nunca nos vamos a jactar y decir qué justo soy, porque entonces allí caeríamos en una historia que conseguimos en el Evangelio, que es la parábola, la vemos en Lucas, la oración del fariseo y la oración del publicano. El fariseo decía: gracias te doy, Señor, porque no me hiciste como otros ladrones, avaros, yo diezmo, yo oro, yo. Si tú crees que estás reflejando el carácter de Dios, tú vas a hacer una oración como la del fariseo, porque vas a querer exaltarte a ti mismo. Y recuerda que nunca se trata de ti, nunca se trata de mí, siempre se trata de la gloria de Dios. Y Dios nos manifiesta su gloria para que la gloria sea de Él. Refleja su carácter en nosotros, refleja, no es nuestro carácter, es el de Él, su carácter en nosotros, para que sus obras sean manifiestas al mundo y su nombre sea glorificado. Nunca cometa el error de creerse justo, de creerse santo, porque verifique qué frutos está dando, porque en esto conoceremos que somos sus discípulos y manifestamos amor los unos a los otros. Pero también en Gálatas 5, Pablo enseñó sobre los frutos de la carne, los frutos del Espíritu. La carne, los hechos de la carne, los actos de la carne no agradan a Dios. Si sus frutos son los de la carne, que son avaricia, idolatría, fornicación, pleitos, contiendas, chismes, todas aquellas cosas, brujería, hechicería, idolatría, todas aquellas cosas y muchas más, usted no está reflejando obviamente el carácter de Dios, está reflejando el carácter del otro padre. ¿Ok? Pero si manifiesta amor, gozo, paciencia, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, estará manifestando el carácter de amor. Pero ¿qué pasa si yo me analizo y veo que estoy dando frutos de la carne? Que aún hay fornicación, que aún hay idolatría, que aún hay algo de la carne en mí, mi hermano, caiga ante el Señor, pídale perdón, diga al Espíritu Santo que le revele los pecados específicos para que los confiese, pueda apartarse y Dios lo pueda limpiar de toda maldad. No hago una oración de que perdone los pecados que no sé si pequé, no. Pídale al Señor, examina, oh Dios, mi corazón, pruébame, dime dónde te estoy fallando, dímelo, porque deseo confesar y tengo que confesar ese pecado. Usted se lo dice y Dios lo va a hacer por medio de su Espíritu, siempre y cuando sea una oración de corazón, ¿ok? No una oración de la boca para afuera. Pero, y Dios tendrá misericordia de usted y lo perdonará, porque la puerta de la gracia, ¿cómo está? Abierta de par en par aún. Aún hay tiempo para salvación. Hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Y te repito, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como una provocación. No esperes más, amado. El tiempo es muy corto. No esperes más. Entrega tu corazón al Señor. Bueno, pero si tú te asimilas y ves que tus frutos son los frutos del Espíritu, no llenes tu pecho de orgullo por ello. Clama más ante el Señor y dile: el que piense que está firme, mire que no caiga. Líbrame, Señor, de que el orgullo llegue a mí. Humíllame. Demuéstrame que aquí tú eres Dios y que yo soy nada. ¿Ok? Esa es la forma. Entonces vemos que una persona que refleja la gloria de Dios nunca lo va a saber, porque él ve su condición pecaminosa, su carne pecaminosa, su necesidad del Salvador, y eso es lo que va a manifestar. ¿Okay?
Entonces, finalmente vamos a leer 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18, para que veamos ahí algo bien interesante. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. Ya lo tenemos aquí. Dice así: por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. La gloria sea de Dios. Lo voy a repetir. Por tanto, nosotros mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, o sea, es la gloria de Él, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Hace 2 días veíamos que Moisés, el aprendizaje de él fue constante, ¿cierto? Entonces, pero nosotros vamos siendo perfeccionados de gloria en gloria en cada etapa. Pero no podemos permanecer, no podemos quedarnos estáticos, porque no puede ser que yo tengo 5 años bautizado y todavía lo que yo estoy esperando es que me hablen de Cristo y de su muerte en la cruz, que la gracia perdona. No, mi hermano. O sea, usted necesita, ya tiene 3, 4, 5 años bautizado, alimento sólido, profecía, enseñanza sólida que lo haga permanecer firme ante las pruebas, porque su fe, mi fe, va a ser probada en algún momento. Puede ser que por alguien, puede ser por una acción, puede ser por una prueba, por una situación, pero su fe va a ser probada. Si usted se mantiene en los viejos rudimentos de la gracia, que es importantísimo, porque sin esa base no podemos avanzar a nada más. Pero es no quedarnos allí, sino avanzar en el conocimiento del Señor y avanzar en esa perfección. Actos de bondad, amén, la gloria de Dios. ¿Cuál es el que sigue? La obediencia. Y vemos la escalera de los frutos que vemos en 2 de Pedro. En 2 de Pedro, capítulo 1, leemos lo siguiente. Vamos a leer a partir del versículo 3. Dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, o sea, por el llamamiento de Jesús a cada uno de nosotros. Versículo 4. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones o de las concupiscencias. Entonces, fíjense que esto es algo que ya nos fue dado, porque dice en el versículo 3 que la piedad nos han sido dadas por su divino poder. O sea, es una promesa ya recibida, es algo de lo cual está gozando usted, lo cual lo hace partícipe de la naturaleza divina. ¿Cuál es la naturaleza divina? El nuevo nacimiento, el nacimiento del Espíritu. Y entonces aquí viene el constante crecimiento cristiano. ¿Ok? Entonces, versículo 5. Por esto mismo poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Versículo 6. Al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Ok? Entonces vemos que estos son frutos del Espíritu. Pablo los inicia partiendo del amor, paciencia, paz, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio. Pedro los enumera de manera distinta, pero básicamente Pablo empieza por el amor, Pedro finaliza en el amor. ¿Ok? Entonces, a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Si tenéis estas cosas, si abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas muy corto de vista está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y ahí dice, o sea, que es una situación terrible. Entonces, mis amados, vemos que el crecimiento o la vida cristiana es una vida de constante crecimiento. Ya lo leímos, creo que el día martes, cuando vimos en Hebreos 5, ¿cierto? Hebreos 5, los últimos versículos a partir del versículo 11, que es la advertencia contra la apostasía.
Si nosotros nos mantenemos tomando pura lechita espiritual, a lo mejor el resultado más probable es que vayamos a la apostasía. ¿Por qué? Porque no hay un crecimiento cristiano. Pusimos el ejemplo, o vamos a poner el ejemplo del agua. El agua, un río, cuando corre, es un agua viva, un agua que da vida. Pero cuando esa agua se estanca, ¿qué sucede? Se pudre, ya no sirve para nada. ¿Ok? Entonces, así es la vida espiritual, así es el conocimiento. Cristo, recuerden que es un río de agua viva, nos ofrece agua viva para poder vivir. Entonces, fíjense, les voy a recordar nuevamente lo que dice Hebreos capítulo 5, versículos del 11 al 14, pero vamos a incluir también el capítulo 6, versículo 1 al versículo 3. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar por cuánto os habéis hecho tardo para oír. Y aquí está la clave, ¿oír qué? Oír la palabra de Dios. ¿Okay? ¿Viste cómo os saqué en alas de águila y os he traído a mí? Dijo el Señor Jesús al pueblo judío allá en el monte Sinaí. ¿Cómo los saqué yo en alas de águila? ¿Y cómo los traje a mí? Si dieres oído a mi voz, oye, y guardares mi pacto, seré mi especial tesoro. Shamá, si oyes. Oye, Israel, ¿ok? Shamá, si oyes mi voz. Y aquí dice que por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Fíjense que es el mismo problema. Es la misma situación. Tardos para oír. ¿Y cuál es el resultado? Versículo 12, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel, versículo 13, que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Un niño no conoce la justicia. Versículo 14, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para lo que por el uso de qué? De la palabra de Dios, habiéndola escuchada. Tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y si usted lee el contexto del capítulo 5, habla del llamamiento de Cristo como sumo sacerdote. Dice que por cuanto era hijo, Cristo aprendió la obediencia. Y esto hay muchas personas que no lo entienden, porque dicen que Cristo es Dios, creen que Él llegó conociendo la palabra, pero no, Él tuvo que aprender. Y aprendió la obediencia, ¿cómo? Con el sufrimiento, ¿dónde? En la carne. Entonces, aquí hay mucha tela que cortar, hermano, que si nos ponemos a profundizar en eso, nos vamos a salir mucho de la lección y por eso no. Pero si usted quiere saber más, indíqueme en los comentarios y con todo gusto profundizamos en estos versículos porque son de vital importancia, porque son aplicables o se aplican al pacto eterno. Versículo 6, capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos, la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿A qué vamos? A la perfección. Hay gente que se escandaliza cuando escucha esta palabra. ¡Uy, la perfección! Ya este hermanito me habla de legalismo y que somos salvos en base a obras. Lo está diciendo la Biblia. Vamos camino a ¿qué? A la perfección. Sed santos como yo soy santo, sed perfectos como yo soy perfecto. Muchos dicen que esto es algo imposible, pero Dios lo está prometiendo. Si Dios lo promete, Dios lo hace. Y punto. ¿Cuál es el secreto? Dejar que Dios conduzca, dejar a Dios ser Dios. No querer imponerse usted ante Dios creyéndose justo en su propia opinión. Esa es la clave. Reconozca que usted es incapaz de lograr esta condición y ahí estará dispuesto a recibir lo que Dios tiene preparado para usted para llevarlo a esta condición. Entonces vamos camino a la perfección. No echando otra vez el fundamento, el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios. De la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, la resurrección de los muertos y del juicio eterno. O sea, lo básico, que somos salvos por gracia. Mi hermano, si usted quiere hacer una prueba de cuán cierto es esto, si usted es anciano de iglesia y está escuchando esta lección, que espero que lo haga y la escuche completa, pregunte el sábado en su iglesia, dígale a alguien que le explique la justificación por la fe. Porque ya deberíamos ser maestros en esta materia. Que en su iglesia seguramente hay gente que tiene 15, 20, 30 años en el adventismo y todavía no están claros en este punto. Y eso es inaudito y eso debería avergonzarnos. ¿Cuánto más se le pide que sepan
que indiquen nuestro fundamento, nuestro nacimiento como iglesia y nuestra misión específica. Hay una misión global, que es cuál: predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y hay una misión específica, que es la predicación del mensaje de los tres ángeles. Iglesia profética para anunciar la venida de Cristo y ganar el camino para la venida de la segunda venida de Cristo. Esa es nuestra misión. ¿Y cuál es el mensaje que va a realizar esa obra? El mensaje de los tres ángeles. Haga esta prueba también, anciano. Dígale a la congregación el día sábado que alguien se levante y diga el mensaje de los tres ángeles, sin ver la Biblia, por supuesto, si lo tiene de memoria. Y esto no es legalismo, amado. Esto significa compromiso con la misión, saber dónde estamos parados y saber que Dios es el que está conduciendo. Da vergüenza. Hace poco vi una predicación de un pastor que no es adventista, pero él predica doctrinas del adventista. De hecho, él guarda el sábado, él predica el estado de los muertos de manera correcta. O sea, tiene muchas doctrinas correctas. Él no es adventista, está haciendo una serie sobre los adventistas y el primer tema tuvo por título De pueblo profético a pueblo silencioso. Y me llamó poderosamente la atención de que él dice que recibió una llamada de una hermana o un mensaje de una hermana que tiene 26 años de bautizada y no sabe cuál es la misión de la iglesia. Y entonces le dice, pero si ustedes que tienen, él dice ustedes, porque ustedes que tienen a la hermana White como profeta y como palabra inspirada, que la llamamos el espíritu de la profecía, lo cual es correcto y la gloria sea de Dios. Y Elena White dijo que nosotros nacimos como una iglesia profética para un cumplimiento profético y entonces nosotros no sabemos cuál es esa meta, cuál es esa misión. Da vergüenza admitirlo, pero el pastor tenía razón. Entonces dice, no, que nosotros decimos que somos la iglesia verdadera, pero no estás realizando la misión. ¿O sí la estás realizando? Entonces, mis hermanos, es importantísimo para volver a la misión entender que el rostro de Moisés se iluminó porque Moisés tenía una comunión permanente con Dios, la gloria de Dios, el carácter de Dios fue manifestado en él y eso es lo que daba al pueblo en ese momento. ¿Ok? Entonces, bueno, mis hermanos, hemos culminado la lección el día de hoy. Bueno, fíjense aquí, voy a leer algo interesante aquí. Dice, Cristo y su ley solo pueden grabarse en nuestro carácter cuando fijamos los ojos en Cristo, en virtud del poder del Espíritu de Dios. Eso lo leímos en 2 Corintios 3, del 12 al 18. Moisés es un modelo que demuestra lo que Dios puede hacer por nosotros cuando le permitimos que transforme nuestro carácter y nos moldee a su imagen divina. A esto se refiere Pablo cuando habla de andar en la nueva vida, como lo expresa en Romanos 6:4. Dios va a hacer la obra porque Dios lo promete. Lo leímos en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 36, y el Nuevo Testamento, en las epístolas de Pablo, está lleno de esto. Entonces, mis hermanos, hemos culminado la lección. Vamos a las preguntas el día de hoy. Primera pregunta: ¿qué va a pasar al descenso del cuarto ángel? Segunda pregunta: ¿qué significa que la tierra será alumbrada con la gloria de Dios? Tercera pregunta: ¿te jactarás de reflejar el carácter de Dios? ¿Acaso lo sabrás? Okay. Cuarta pregunta: ¿qué sucede cuando estás más cerca de Dios? ¿Qué sucede? Quinta pregunta: ¿cuándo fue transformado Moisés? Sexta pregunta: ¿puedes tú transformar tu vida con tu esfuerzo? Séptima pregunta: ¿a quién debemos contemplar? Y novena pregunta: ¿qué pasa si contemplamos al mundo en vez de a Jesús? Entonces responde las preguntas y recuerda, que se me olvidó recordar, de darle me gusta, compartir, para que seas partícipe de la predicación del Evangelio. Suscríbete si aún no lo has hecho, para que el canal siga creciendo como lo ha hecho hasta hoy, para la gloria del Señor. Y bueno, vamos a orar para culminar. Oh Padre nuestro que estás en el cielo, toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, todo el poder es tuyo, Señor. Oh Dios, perdona mi pecado, perdona mi iniquidad, perdona, oh Dios, mi negligencia, oh Padre, que no he puesto en práctica tus enseñanzas, oh Dios,
para que poder avanzar en fe para fe, añadir a la fe virtud, a la virtud dominio propio, ¿verdad? A la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y así avanzar hasta llegar al amor, Señor. Que los frutos del Espíritu se manifiesten en mi vida, en nuestra vida, en la vida de cada uno de las personas que van a ver este video, para que tú puedas desarrollar tu carácter y así la tierra pueda ser alumbrada con tu gloria, Señor. Porque hay un pueblo que reflejará tu carácter en este tiempo final, Señor. Y ese pueblo no es más ni menos que los 144,000 prometidos en la Biblia, que van a tener el nombre tuyo en la frente, manifestando tu carácter al mundo. Haznos parte de ese grupo por tu poder, porque tu palabra sí lo dice, Señor. Pedimos esas promesas como una realidad de nuestras vidas, Señor. Guíanos siempre, ayúdanos siempre, danos más de tu Santo Espíritu, para que eso sea una realidad plena en nosotros, y lo decimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación. No seas como el faraón. Maranata, Cristo viene.